Gloria al Señor, Dios les bendiga. Por favor, siéntese, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, le damos la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesucristo a esta escuela dominical, Día Misionero. Amén. Día Misionero. Hoy es el primer día en donde recordamos esta gran labor que son las misiones. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor ahora sí. Vamos a meditar en la palabra del Señor. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. San Mateo capítulo número 3, del versículo 1 al versículo número 3. Ustedes me van a ayudar a leer allí. Vamos a leer todos a la misma voz. Son 3 versículos de San Mateo capítulo 3 del verso 1. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos ahora a leer 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 5. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15 del verso 1 al 5. Todos vamos a leer también. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo y retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Siéntese, tenga la bondad. Gloria al Señor Jesús. Hoy tenemos un tema. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Hoy tenemos un tema aquí dice, tenemos en el medio la palabra evangelio, ¿cierto? Tenemos en el medio la palabra evangelio y en la parte de arriba aparece reino y en la parte de abajo aparece gracia. Entonces quiere decir de que vamos a tratar el tema del evangelio, del reino y el evangelio ¿de qué? De la gracia. El evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Creo que es muy importante que hagamos esa distinción. Amén. Porque aunque se habla del evangelio, una cosa es el evangelio del reino y otra cosa es el evangelio de la gracia. Y que el Señor nos ayude, porque de verdad que cuando uno entiende estas cosas, entonces se ubica en cuál de esos dos. A ver, ¿en cuál de esos dos debemos de estar nosotros? ¿En el evangelio del reino o en el evangelio de la gracia? ¿El evangelio de la gracia? Bueno, por eso vamos a tratar el tema aquí en esta hora, para que podamos ser ilustrados en esta hora. Bueno, etimológicamente la palabra evangelio proviene del latín evangelium, que quiere decir buena nueva. O sea que un evangelio, la palabra evangelio significa buena nueva. Creo que eso está claro, ¿cierto? Buena nueva. Que a su vez se deriva del griego eu, que significa bien, y angelion, que significa mensajero. Entonces significa que la palabra evangelio, según el griego, es las buenas nuevas. Amén. El evangelio es las buenas nuevas de salvación. O también se puede traducir como las buenas noticias. Las buenas noticias de salvación. Bueno, en el Antiguo Testamento se profetizó. Amén. En el Antiguo Testamento los profetas profetizaron el evangelio, pero en el Nuevo Testamento se cumplió. Porque Jesús dijo: lo que está escrito de mí. ¿Y en dónde se escribió lo de él? En el Antiguo
Testamento. Entonces el Antiguo Testamento se profetizó y en el Nuevo Testamento se cumplió. Nosotros a veces decimos, vamos a abrir el Evangelio de San Mateo, ¿cierto? A veces decimos, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, o el Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Juan. La verdad es que el Evangelio no es un libro. El Evangelio no es un libro. Entonces, si el Evangelio no es un libro, ¿qué es el Evangelio? A ver, ¿qué les acabé de decir? Si el Evangelio no es un libro, decir el Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas o Juan, si el Evangelio no es un libro, entonces el Evangelio es un mensaje. El Evangelio es una noticia. El Evangelio es una buena nueva. Entonces, como tenemos aquí la palabra Evangelio, entonces es cuando hablamos del Evangelio del reino, significa que es una buena. Bueno, digan las palabras clave. La buena nueva, buena noticia del qué. Entonces, el Evangelio es la buena nueva, la buena noticia de qué. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a tratar de poder ubicarnos para que a la medida de que desarrollemos este tema, estas dos particularidades se van a ir desarrollando en el Evangelio como ese mensaje, tanto para el Evangelio del reino, esa buena noticia para el Evangelio del reino, como esa buena nueva y esa buena noticia para el Evangelio de la gracia. Yo les pregunto a ustedes aquí, a ver, ¿cuántos evangelios existen? Ahí lo voy a poner a prueba. ¿Cuántos evangelios existen? Bueno, y hubo gran discusión entre ellos, dijo el Señor. ¿Cuántos evangelios existen? Aquí tenemos el Evangelio del reino y el Evangelio de la gracia. El Evangelio, ¿cuántos evangelios existen? No, el Evangelio es una buena nueva. Es un solo evangelio. Y porque haya Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no es que hayan 4 evangelios, sino que es un solo evangelio, ¿cierto? Pero el evangelio ese que es uno solo, tiene diferentes facetas. Ahí es donde ya usted tiene que empezar a hacer ¿qué? La distinción. Que no es lo mismo decir la buena nueva del reino y no es lo mismo decir la buena nueva de la gracia. Pero sigue siendo el mismo, un solo ¿qué? Evangelio, porque es la ¿qué? Es la buena nuevas, es el buen anuncio, es el buen pregón. Bendito sea el Señor. Entonces, existe un solo evangelio, es decir, las buenas nuevas de Dios. Pero en estas buenas nuevas podemos decir y reconocer que hay varios anuncios. Si son buenas nuevas, hay varios anuncios. Uno es el anuncio del reino y la otra es el anuncio de ¿qué? De la gracia. Bueno, en esa parte ustedes tienen que ir comprendiendo para poder entonces diferenciar el uno del otro y decir que el evangelio del reino consiste en las buenas nuevas. A ver, ¿quién me dice? Si el evangelio son las buenas, vamos a hablar del evangelio del reino. Si el evangelio del reino son las buenas nuevas, entonces son las buenas nuevas ¿de qué? No, ni son las buenas nuevas del reino, ni son las buenas nuevas de la gracia, ni son las buenas nuevas de la salvación. Ahí quedaron ustedes en cero. Bueno, yo les dije a ustedes que el evangelio se había ¿qué? Profetizado, ¿cierto? Los dos evangelios, tanto, o digamos el evangelio en estas dos facetas, el evangelio del reino se había profetizado. El evangelio de la gracia también se había profetizado. O sea, las dos noticias buenas, tanto del reino y de la gracia, se habían profetizado. Pero ¿en qué consiste el evangelio del reino? Para hablar primero del reino y luego hablamos de la gracia. Ay, hermano, el evangelio del reino son las buenas nuevas. Sí, hasta ahí estamos definiendo. Pero ¿son las buenas nuevas de qué? ¿Una buena nueva de que nos ganamos la lotería? ¿Ah? De que nos han prometido. ¿Qué es el evangelio entonces del reino? No, ya dijimos que no es ni de la salvación ni de la gracia. Sí es una buena noticia, pero ¿de qué?
Las profecías son profecías que proclamaban desde el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice la profecía? Para poder saber de qué clase de evangelio es. ¿Qué decía la profecía? Vea, hermano, yo les hago esta pregunta a ustedes para que ustedes piensen. Porque si yo les doy aquí todo así, ustedes ni van a pensar y algunos hasta se van a dormir. De verdad que sí. No se trata de Salvador. El Evangelio del Reino no prometió salvadores. Vea, si ve que cuando ya no hacemos la distinción, entonces los mezclamos. Porque como que no comprendemos a qué aplica cada uno. Pues esta mañana para eso estamos aquí, para entender de qué mensaje es el Evangelio del Reino y qué mensaje es el Evangelio de qué. De la gracia. ¿Cuál es la noticia del reino y cuál es la noticia de la gracia? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál le interesa a usted más saber? ¿El Evangelio del Reino o el Evangelio de la gracia? Bueno, el Evangelio de la gracia ahora es más fácil, se nos va a hacer para poderla definir, ¿cierto? Pero cuando miramos el Evangelio del Reino, entonces ya la cosa se complica. Bueno, el Evangelio del Reino consiste en las buenas nuevas que Dios que prometió establecer, Dios, su reino sobre la tierra. A ver, ¿de qué se trata el Evangelio del Reino? En aquellas promesas, que aquí se puede hablar de profecía también, en aquellas profecías o promesas que Dios dio en donde se establecería un reino. ¿A dónde? ¿Se establecería un reino a dónde? ¿Y por qué Dios quiso establecer un reino en la tierra? Entonces, claro, cuando usted comienza a mirar esto, usted dice, ya, o sea que a mí no me han prometido ninguna clase de tierra. A mí no me han prometido en este evangelio, porque el evangelio es una buena noticia, a mí no me están prometiendo nada de esta tierra. Y algunos están apegados a esta tierra, viviendo en la gracia. Usted en la gracia no tiene que estar mirando las promesas del evangelio del reino, porque eso no son para ustedes, ni para mí. Entonces, ¿a qué promesa se refiere? Bueno, que Dios establecería su reino aquí en la tierra. ¿Y por qué? O a quién Dios, o más bien la pregunta, ¿a quién Dios le dijo? ¿O a quién Dios le prometió? ¿O con quién Dios hizo pacto en el Antiguo Testamento? En donde le dijo que iba a establecer un reino en la tierra. ¿A quién? O sea, vuelvo y lo repito. ¿A quién Dios le prometió de que establecería un reino en la tierra? ¿A quién? No es Abraham. Bueno, Israel son los beneficiarios de esas promesas, ¿no? Pero exactamente a qué persona, hay una persona que Dios le prometió. Vamos viendo de una vez, 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Bueno, póngale bien cuidado. Un día, un hombre llamado David. David era un rey, o fue un rey. Pero un día David, que estaba viviendo en una buena casa. Bueno, ¿cuántos de ustedes viven en una buena casa? Amén. Yo también vivo en una buena casa. Ahora sí estoy viviendo en una casa donde no me estoy mojando. Aleluya. Pero póngale cuidado usted. Usted viviendo en una buena casa, con un buen colchón, un colchón que comodísimo. Bueno, yo no sé cómo es, mi colchón es de los corrientazos esos, pero no sé el suyo qué colchón sea. Bueno, un buen colchón, una buena cama, una buena casa. Y usted se levanta en la mañana, un día se levantó David y dice, yo estoy viviendo muy bueno, sabroso, como rey. Estaba, mejor dicho, ya le estaba realizado, porque estaba ya casi en los últimos instancias de su reino. Estaba muy bien y dice, oiga, yo quiero hacerle una casa a Jehová, porque Jehová está sin casa. Jehová habita en un tabernáculo, en una arquita ahí toda pequeña. No, yo le voy a hacer una casa, porque yo duermo bien, vivo bien, una casa lujosa, bonita, bien cómodo, bien comodísimo. Pero Jehová está así como no tiene dónde vivir bien. Entonces se propuso a través del profeta hacerle una casa a Jehová. Cuando David reúne al profeta,
aleluya, reúne al profeta para empezar el proyecto de hacer la casa. Entonces el Señor Jehová, que era el que iba a vivir en esa casa, se disgustó. O sea, imagínense, el inquilino se disgustó. O sea, el Señor Jehová le dijo: venga, profeta, para acá. Vaya, déle una noticia a David y dígale: ¿quién te llamó cuando estabas detrás de las ovejas? Uy, se le fue a la historia. A veces uno vive en el presente, pero se le olvida el pasado, de dónde Dios lo sacó a uno, ¿sí o no? Uno dice: uy, estoy contento, estoy disfrutando las bendiciones, pero se le olvida que el Señor lo sacó allá de esa esclavitud del pecado, de esos vicios, de esa mala manera de vivir. Se lo olvida. Entonces David, Dios le manda a decir: ¿quién te sacó de allá? ¿Quién te sacó detrás de las ovejas? ¿Quién te puso aquí por rey? ¿Quién te dio casa? ¿Quién? Es más, yo no necesito casa que tú me la hagas. Si yo hubiera necesitado casa, ya hace rato se lo hubiera pedido a usted. Aleluya. Y David se sorprende y dice: bueno, pero David, yo lo veo a David con un buen sentir, ¿no? Porque se le ve el buen sentir. Estoy bien y Jehová está mal, en un cucuruchito ahí. Bueno, no era cucuruchito, algo bien bonito, pero pequeñito. Así, cuando usted entra en un apartamentico chiquitico ahí, que son todo, está ahí estrechito. Entonces, ¿sabe qué le dice Dios al rey David? Le dice: vea, usted a mí no me va a construir casa, pero su hijo, porque tus manos están manchadas de sangre, usted es un guerrero, usted, mejor dicho, sus manos están manchadas de sangre, pero su hijo sí me va a construir una casa, no usted. Entonces, cuando Dios habla eso con David, le promete a David que en su descendencia no faltaría un rey sobre su reino. Y que sería un reino, bueno, lo vamos a leer ahora sí porque ya le resumí el versículo. Vamos al verso 12, del 12 al 16. Dice: y cuando tus días sean cumplidos, le dice a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. O sea que la descendencia de reyes es una descendencia real. El uno, el otro, ahí va todo por descendencia. Usted ha visto los reyes de España, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quieren ser reyes de España? Pero no pueden porque usted no viene de ese linaje. Usted puede soñar que es un rey, pero puro cuento. Así la esposa le diga: mi rey. Y ¿sí o no? O la esposa le diga: mi príncipe. Puro cuento, eso no es verdad. Esos son inventos que nos hemos nosotros para hacernos sentir bien o hacer sentir bien a las otras personas. Pero realmente no existe un tal reino entre nosotros. Entonces, aquí dice: levantaré después de ti a uno de tu linaje, dice, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré que. O sea, ¿cuál era el propósito? O sea, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Con lo que hay, el pacto que Dios está haciendo con David se llama el pacto davídico. Y en ese pacto establece que después de él vendría uno de su simiente, de su linaje, en el cual dice, habla de sus entrañas. Dice: y afirmaré que su reino. Y si Dios afirmaba el reino de ese descendiente de David, entonces el reino de Dios sería ¿qué? Establecido. ¿Sí me están comprendiendo? Volvamos acá. ¿Cuál es el mensaje entonces? Vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es el mensaje de las buenas nuevas del reino? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el mensaje? Ya se lo expliqué. ¿Cuál es el mensaje del evangelio del reino? Que de las entrañas de David vendría uno a reinar, y su reino sería un reino ¿qué? Un reino firme. Siguiente versículo para que le vayan cogiendo la idea. Dice: él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de ¿qué? El trono de su reino. Siguiente, verso 14, dice: yo seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Vea, el Señor rechazó a Saúl. ¿Usted sabe que Saúl fue el primer rey de quién? De Israel, y Dios lo desechó. ¿Por qué Dios lo desechó? Dígame, ¿quién me responde? ¿Por qué Dios desechó a Saúl como rey, primer rey de Israel? Bueno, por desobediente. ¿Por qué lo desechó? Porque el rey Saúl desechó la palabra de Dios. Usted dice: hermano, ¿cómo hago yo para que Dios me deseche? ¿Usted quiere que Dios lo deseche? Deseche usted la palabra de Dios, y enseguida estás por fuera. En otras palabras, ¿cómo desobedeció? Cuando desechó
la palabra de Dios. Entonces aquí dice, el cual quitaré delante de mí. Listo, siguiente versículo. Dice, y será firmada tu casa y tu reino, ¿para cuándo? ¿Tu reino para qué? Dígalo, para siempre. ¿Sabe qué está sucediendo aquí en este momento con David y Dios? Es que Dios está haciendo un pacto con un hombre. Se llama el pacto, ¿cómo se llama el pacto? Davídico, porque es con David. Entonces Dios tiene un hombre aquí que no le va a construir casa, pero que de sus lomos, de sus entrañas va a salir alguien o que le va a hacer casa y que su reino se iba a establecer. Será un reino estable, ¿qué? Eternamente, un reino estable eternamente. Pero yo les pregunto a ustedes, hermano, ¿cuál es el mensaje del evangelio del reino? Ahora sí, ¿cuál es el mensaje del evangelio del reino? Las buenas nuevas, en la cual Dios, ¿le estoy ayudando? Esto es una escuela dominical, por eso les hablo así. En el cual Dios promete, porque esto aquí es una promesa. Dios promete a través de los lomos de la simiente de David, vendría a establecer un reino firme y estable y para siempre. Vuelvo y lo digo, firme, estable, firme y para siempre. Yo le pregunto, ¿usted hace parte de ese reino? No, seguimos andando en lo mismo. ¿Cuándo entramos nosotros? Ahora le voy a explicar con el otro, no con este. Aleluya, porque usted no es judío. Eso se lo hace Dios a un hombre judío y a su descendencia, a su linaje, en establecer un reino. Esto se llama un reino, ¿qué? Un reino terrenal. Con promesas, ¿qué? Terrenales. En donde habría un hombre que siempre estaría como rey, sea el que fuera, pero estaría un reino con un rey y unos súbditos, porque un reino sería un reino político, espiritual, sobre el cual el Hijo de Dios, o sea, en otras palabras, el Hijo de David, sería rey. Yo les pregunto a ustedes, ¿sobre quién se cumplió? A ver, ¿sobre quién se cumplió esa promesa de que estaría sobre ese reino, ese rey? ¿Sobre quién se cumplió? Proféticamente, ¿sobre quién se cumplió? Hermano, usted ya sabe, Jesús. Aleluya. ¿Usted se acuerda que a Jesús fueron por ahí unos magos a llevarles porque había nacido el rey? Entonces ya vamos cayendo en cuenta. Ay, claro. Porque la idea de Dios con su pueblo Israel es que no falte rey. ¿Sobre quién? Sobre su pueblo. Entonces, claro, el rey viene con un evangelio. El rey viene con unas noticias, pero entonces vamos a entrar a ir conociendo ese evangelio del rey. Entonces Dios le promete a David afirmar su casa y su reino y que su trono sería estable. Gloria al Señor. Entonces en el evangelio del reino es un evangelio para los judíos. ¿Cuántos de aquí son judíos? Ninguno, por eso no es para nosotros. Ese evangelio del reino, que son las buenas nuevas de Dios para su pueblo Israel, lo predicó primero. ¿Quién predicó el evangelio del reino? ¿Quién fue el primer predicador del evangelio del reino? Dígalo. Aquí sabemos, aquí. Juan el Bautista. Ah, bueno. Y no era bautista porque era apellido Bautista. Era bautista porque él, cuando predicaba el reino, el evangelio del reino, bautizaba a la gente con bautismo de arrepentimiento. Entonces, el primero en predicar el evangelio del reino, ¿quién fue? Juan el Bautista. El segundo en predicar el evangelio del reino, ¿quién lo predicó? ¿Quién lo anunció? ¿Quién proclamó el evangelio del reino? ¿Quién fue el segundo? El Señor Jesucristo. Ahora lo vamos a ver, ojalá que nos alcance el tiempo. El tercero después, ¿quién predicó el evangelio del reino? Primero Juan el Bautista, segundo Jesucristo. ¿Quién fue el tercero que predicó? ¿Quiénes fueron los que predicaron el evangelio del reino? ¿Los quién? Los apóstoles. Volvamos a ver, ¿quién fue el primero? El segundo, tercero, digamos los 12 apóstoles. ¿Listo? Los 12 apóstoles, como para tener, porque llama apóstoles, es como muy así, los 12 apóstoles, ya sabemos quiénes son. ¿Listo? Vamos por el cuarto. ¿Quiénes fueron los cuartos que predicaron el evangelio del reino? Nosotros como iglesia nunca vamos ni predicamos el evangelio. La iglesia no está llamada a predicar el evangelio del reino. ¿Por qué no hacemos nada predicando el evangelio del reino? Porque no nos va a hacer ningún efecto para nosotros. ¿Quiénes son los cuartos que predicaron el evangelio del reino? Bueno, la Biblia dice que llamó a 70. ¿Se acuerda?
Entonces, primero Juan el Bautista, segundo Jesucristo, tercero los 12 y los 70. Vamos ahora sí a meternos en la Biblia. ¿Por qué? Porque esto necesita soporte en la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, esto ahorita lo vamos a ver. Luego vamos a hablar. Luego hay un evangelio que se llama el Evangelio de la Gracia, ¿cierto? ¿Quién fue el primer predicador del Evangelio de la Gracia? Ahora sí, Jesucristo. ¿Quién fue el segundo de predicar el Evangelio de la Gracia? ¿Quiénes? Los apóstoles. Tercero, ¿quiénes son los que en tercer lugar predican el Evangelio de la Gracia? Ahora sí, la iglesia. Vea, hermano, vea, que esta enseñanza de esta mañana quede clara para no andar dubitando en una cosa, ni estar trayendo cosas del reino para acá, ni estar mandando gente de aquí para allá. Tenemos que ubicarnos en el Evangelio que nos ha correspondido. Entonces, ¿quién fue el primer predicador de la gracia? Jesucristo. ¿Quién fue los segundos que predicaron la gracia? Los apóstoles. ¿Quiénes fueron los terceros de predicar la gracia? Más bien, ¿quiénes estamos predicando la gracia? La iglesia. Gloria a Dios. Luego va a haber un evangelio, después de todo esto, que la iglesia sea arrebatada, va a haber un tercer evangelio, que se llama el evangelio eterno. Pero ese evangelio es para los moradores de la tierra, predicado por un ángel, proclamado antes de las 7 plagas posteras que están en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Se llama el evangelio eterno. De ese no vamos a hablar hoy, pero ya tenemos una idea, mi querido hermano. El evangelio siempre será uno que será buenas nuevas. Gloria a Dios. Vamos al evangelio del reino. Amén. Vamos a ver qué decía la profecía en cuanto al evangelio del reino. Isaías 35, vamos rápidamente. ¿Qué decía? Ustedes dijeron que el evangelio del reino se había profetizado. Vamos a ver qué decía la profecía. Isaías 35, del 4 al 6. Dice, decid, hermanos, por favor, escúchenme bien. No lean todavía porque no van a interpretar. Escúchenme, por favor. ¿El evangelio del reino para quién es? ¿Para quién es el evangelio del reino? Para los judíos. O sea, en otras palabras, podemos resumirlo: las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando dice ahí, en cuanto a la profecía del evangelio del reino, decir, decid a los de corazón apocados. ¿Cuáles son los de corazón apocados? Israel, el pueblo judío. Decid a los de corazón. ¿Por qué corazón apocado? Porque ellos vivieron un periodo de intertestamentario, o un periodo de Malaquías hasta Mateo, donde Dios no habló, donde Dios no dijo nada, y el pueblo se descarrió, el pueblo se desanimó, el pueblo no volvió a leer la ley, el pueblo y los enemigos, que fueron los gentiles, los medos, los persas, bueno, desde Babilonia, medos, persas, los griegos, los romanos, todos los subyugaban, y hasta el día de hoy. Ustedes miren la pelea que tienen allá. Ustedes ven las noticias, ¿cierto? Esa guerra tan terrible en la franja de Gaza contra los árabes. Pero claro, no nos vamos a ir todavía hasta allá, porque estamos aquí, mejor dicho, atrás. Pero en la profecía decía, en el evangelio del reino, decid a los de corazón apocados. Entonces esos que estaban por ahí, esos judíos que estaban con sus corazoncitos apocaditos, mermados, menguados, ¿qué tenían que decirle en esa predicación, en ese anuncio, en esa proclama, en esa buena nueva? ¿Qué había que decirles? Esforzaos, judíos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene. Por eso, hermano, cuando Jesucristo nació el Rey de los judíos y también el Señor nuestro y gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Decía a los de corazón apocado, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo, dice Isaías, vendrá y os salvará. Y cuando este rey de los judíos, o este evangelio, esta proclama, se manifieste a los judíos, el siguiente versículo dice, versículo 5, entonces los ojos de los ciegos. Yo le pregunto, ¿sí se abrieron los ojos de los ciegos cuando Jesucristo predicó el evangelio del reino? Es más, escúchenme por favor, que les voy a decir algo interesantísimo. En el evangelio del reino no se predica salvación. En el evangelio del reino se predica milagros, sanidades. Los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Siguiente versículo 6. Entonces el cojito, el Señor lo iba a sanar y iba a brincar. El ciego iba a ver. Y entonces, ¿qué pasa? Y cantará la lengua del mundo. El Señor se la iba a desatar. Y entonces dice acá, la boca sería, la lengua del mudo será desatada. Y cantamos nosotros un coro, ¿cierto? El poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. Y entonces, claro, usted está cantando eso, pero ahora que usted está escuchando este mensaje, ya sé entonces de qué se trata el asunto. No sé si me están entendiendo el mensaje esta mañana.
El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Entonces, y dice, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, ¿qué decía la buena nueva del evangelio, del reino? Que decía que cuando venga este Dios todopoderoso como rey a Israel, se sucederían estos milagros. Aleluya. Cuando ya este rey vino, pero este rey no comenzó, no fue el primer predicador del reino, sino que fue Juan el Bautista. Vamos a ver qué dijo Juan de este rey. Ya los dos estaban vivos y estaban andando sobre la tierra. Mateo 3, 11 y 12. A ver el primer predicador del evangelio del reino, ¿qué dijo? Dijo el primer predicador del evangelio del reino: yo a la verdad os bautizo ¿con qué? Con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, oiga, ¿el que viene qué? El que viene tras mí es más poderoso que yo. Claro, lógico, no había comparación entre Juan el Bautista y Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, ¿cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Díganmelo, ¿cuántos milagros? Están contados en la Biblia. ¿Cuántos milagros hizo? Ninguno. Juan no hizo ni un milagro, no le quitó la cojera a nadie, no le quitó la sordera a nadie, no le quitó la mudera, bueno, no sé si se puede decir eso, la mudera a nadie, no resucitó a nadie, no le quitó la lepra a nadie. Juan no hizo ningún milagro, pero la Biblia dice todo lo que Juan dijo era verdad. ¿Y qué dijo de verdad Juan? Viene tras mí uno que es más poderoso. Eso sí era verdad, el cual no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ese evangelio del reino lo proclamó Juan, proclamando, anunciando, pregonando de que vendría el rey prometido a su pueblo para cumplir las promesas que Dios le hizo a David. Aleluya. San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a ver el segundo predicador. ¿Quieren escuchar el segundo predicador? Porque aquí toca rápido. Segundo predicador, San Marcos 1, 14 y 15. Vamos a ver el segundo predicador del reino. Dijimos que el primero fue Juan el Bautista, el segundo fue Jesús. Después que Juan fue encarcelado, porque a Juan lo encarcelaron. ¿Y por qué lo encarcelaron? Por predicar el evangelio del reino. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, verso 15, y diciendo, oiga, ¿qué dijo Jesús cuando después que Juan fue encarcelado? Jesús sale por todas partes predicando el evangelio. ¿Qué decía Jesús? Lo primero que dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Ahora, escúcheme por favor, ¿qué decía Juan de Jesús? No. ¿Qué dijo Juan de Jesús? Viene tras mí uno que es más poderoso. Y cuando vino Jesús, ¿qué dijo? El reino se ha. ¿Y por qué el reino se ha cumplido? Porque había llegado ¿qué? El rey de ese reino. Eso es lo que ellos no lograron entender, que su rey se había manifestado, pero ellos no lo entendieron. Puede hacer que usted, amiguito, en esta hora, con todo el cariño le digo, ojalá que usted pueda entender hoy, para que no se pierda como ellos, que usted está en el evangelio ahora de la oportunidad de la gracia de Dios, para que no se pierda. Entonces dice acá, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué el reino de Dios se ha acercado? Porque el rey descendió del cielo a la tierra, y usted sabe que donde está el rey, ahí está su ¿qué? Su reino. Aleluya. Y por tanto dice, cree en el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. ¿El evangelio de qué? Del reino. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. ¿Y qué es lo que invita a creer a los judíos? El evangelio del reino. A los judíos. Entonces el rey estaba allí, había llegado, porque no hay reino sin rey. Un reino es un pueblo, nación gobernada por un rey, y estaba ya predestinado y se había cumplido, y el Señor lo estaba predicando. Aleluya. A Jesús le preguntaron un día, vamos a ver qué le preguntaron a Jesús, San Lucas 17, 20 al 21. San Lucas 17, 20 y 21. Miren lo que le preguntan a ver los fariseos a Jesús. Vale, cuidado, los fariseos eran tremendos. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Imagínense, los fariseos se le acercaron a, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Entonces usted hubiera podido decir aquí en esta instancia que son muy testarudos. ¿Cómo preguntan todavía que cuándo vendría el reino de Dios si es que el rey ya se había manifestado? ¿Por qué preguntan eso? ¿Y sabe por qué preguntan ellos? Porque creían que Jesús no era ¿qué? El rey. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Y él le respondió, ¿qué le dijo Jesús? El reino de Dios no vendrá con advertencia, versículo 21, ni dirán, helo aquí
o helo allí, porque el reino de Dios, ¿qué dice? Léalo fuerte. ¿El reino de Dios qué? Está. No dice estará, como si el rey viniera. No, el reino de Dios está entre vosotros. Lo que pasa es que ellos no lo conocieron como el rey de Israel. Y cuando lo crucificaron, allá solamente colocaron el rey de Israel, pero por burla. No era porque ellos lo habían aceptado, sino porque se estaban burlando. Bueno, ahora vamos a los segundos predicadores. ¿Cuáles son los terceros predicadores del primero Juan, luego Jesús, luego los terceros? ¿Cuáles son los terceros? Los apóstoles. Vamos a leer San Mateo 10, versículo 5 en adelante. San Mateo capítulo 10. Usted no pierda la enseñanza esta mañana, hermano. Usted sigue ahí conectado. No se deje dormir por el vecino que está cabeceando. Usted permanezca firme, aprendiendo la palabra. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo... ¿Qué le dijo el Señor a estos 12 apóstoles predicadores del reino? ¿Qué le dijo? Por camino de gentiles, ¿qué? O sea, en otras palabras, hermano, este evangelio del reino no es para los gentiles. Yo le pregunto a usted, por descendencia, por raza, ¿usted qué es? ¿Es judío o es gentil? Gentil. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús escogió a los 12, le dijo, vayan, predíquele al pastor o al señor neighbor, o al señor, al colombiano, al americano, o al ruso, o al brasileiro, o al chamo. En este evangelio del reino, esta gente estaba ¿qué? O nosotros estábamos ¿qué? Excluidos. Dice, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos, en esas ciudades no vayan a entrar por allá. Oye, hermano, entonces dice, de razón que eso no era para mí, porque la predicación del evangelio del reino no es para esto. Versículo siguiente, no entréis, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de los colombianos, a las ovejas perdidas de los brasileros, a las ovejas perdidas de los gringos. No, a las ovejas perdidas ¿de quién? De la casa de Israel. ¿Y la casa de Israel es quién? ¿Quién es la casa de Israel? Israel es Jacob, tuvo 12 hijos y tuvo su descendencia: Neftalí, Benjamín, Dan, Rubén, Simeón. Todos esos muchachos, José, son 12. Yo le pregunto, ¿a cuál tribu de esas pertenece a usted? Usted pertenece a la tribu, pero por aquí de Colombia, los indígenas por aquí de Colombia. Venimos de ahí, yo vengo de allá también, todos. Así usted diga que es muy elegante, pero nomás mire una generación atrás y verá. Andaban por ahí con un tapa, por delante y por detrás, y con una mochila aquí, y esos eran nuestros abuelos. Si es que yo conocí a mi abuelita antes de morirse con una cosa aquí, así, con unos canastos por allá así, doblada así, mi abuelita Elvira. Yo decía, ya uno es muy cotizado ya. ¿Sí o no? Pero claro, que usted no le han contado la historia de sus tatarabuelos, porque uno ni se acuerda de eso, porque no le han contado nada de esa historia. Y no hay un libro donde esté escrito. Entonces, mis queridos hermanos, este evangelio del reino era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ya sabemos a quién les iba a predicar los apóstoles. ¿Y qué tenían que predicar? Dice, el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. O sea que ellos se encontraban aquí a un judío, me voy a poner como ejemplo, se encontraban a un judío y le decía, el reino de los cielos se acerca, porque este era judío, este no era ni samaritano, ni era gentil. Se encontraba una judía y le decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuénteme, ¿cómo así que se ha acercado el reino? Oye, ¿ustedes sí me están escuchando bien? Bueno. ¿Cómo así que se ha acercado el reino de Dios? Enséñeme. ¿Cómo así? Claro, el Señor nos escogió a nosotros para que predicamos el evangelio del reino. Para ustedes. No, yo no creo que Él sea. No. ¿Ese es hijo de quién? ¿Sus hermanos qué? De allá de ese pueblito de Efrata, Belén Efrata, pequeña, para estar entre... No creo que de allá salga El Salvador. No, esa Galilea de los gentiles. No, eso yo que voy a querer poner. Nosotros esperamos un rey que venga montado en un Mercedes-Benz. Pues en esa época era un caballo majestuoso. Pues te apareció con un burrito y prestado, naciendo por allá en un pesebrito. Oiga, ¿cómo es nuestro Dios? No, para no esas enseñanzas tan bravas. Claro, que iban a creer así, ellos esperaban a otro rey político, ojalá militar, que los librara de todos esos imperios que los tenían subyugados. Pero dice, versículo 8, vamos rápidamente, dice, y luego, ¿qué era la aplicación que tenía que hacer ellos? Decir, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, y dice, sanad enfermos, ¿Se acuerda cuál es el mensaje del evangelio del reino que lo miramos en Isaías? Por eso, hermano, escúchenme otra cosa que les voy a decir, porque algunos se han confundido hasta el día de hoy. ¿Sabe qué hacen muchos? Hermanos, amigos, próximo domingo
Domingo de sanidad y milagros. ¿Cuántos van a venir el próximo domingo? Porque Dios estará aquí sanando a todos los enfermos. A eso nos mandó el Señor a nosotros. Entonces, la gente anda más perdida que una pulga en un perro de caucho. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no sabe ni qué es lo que está haciendo. Y la gente cree que son muy teólogos, muy intérpretes de la Biblia y andan predicando cosas que el Señor nunca los mandó. Esto lo mandó Jesús a sus apóstoles, pero para los judíos. Vayan a esa gente, predíquenles el evangelio del reino. ¿Qué les tengo que predicar? Que el rey vino y que entonces si usted está enfermo, está enfermo. Vea, y entonces sabe que ellos recibían autoridad del Señor, sus apóstoles. Está enfermo, entonces los sanaba. Estaban no sé qué, endemoniados, los echaba fuera de los demonios. O sea, hacían unas obras de milagros. Pero en ese evangelio, aquí en el evangelio de la gracia, el que está abajo, no nos mandó el Señor a eso. Así que usted encuentra una iglesia pentecostal donde diga, venga el próximo domingo bueno, eso lo aprendí al hermano de la obra de teatro. Es que cosas le quedan a uno cuando las cosas lo impactan, se le queda a uno, ¿eh? El hermano que hizo la obra de teatro aquel día, ¿cómo se llama el hermano? El del presidente de los jóvenes, Mauricio. Cuando hizo la obra de teatro acá, y se me quedó hasta la voz grabada, así de bendito sea el Señor. El Señor no nos mandó a hacer eso. ¿Y por qué no nos mandó a hacer eso? Porque ahora cuando le explique el evangelio de la gracia, ahí se enseña qué es más importante que los milagros. Bueno, espérenme tantito que voy a llegar allá. Espérenme tantito. Entonces ahí les mandó a predicar, a echar fuera demonios. Dice, de gracia recibiste, de gracias. Aleluya, dad de gracias. No proveáis de oro, de plata, ni nada. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ese es el evangelio del reino. Entonces, en el evangelio del reino, la comisión es, ¿cuál es la comisión? Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La palabra salvación no estaba en la comisión. Nunca. ¿Usted escuchó algo donde dijo, vayan, salven a la gente? ¿Por qué no estaba la palabra? Esta sí pregunta, sí es clave. ¿Por qué no estaba la palabra salvación ahí en el evangelio del reino? ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? Este sí es No, Cristo era el que estaba predicando el evangelio del reino, fue el segundo predicador, el tercero fueron los apóstoles. ¿Por qué no se predicaba el evangelio del reino? En el evangelio del reino la salvación, ¿por qué no se predicaba? No, porque no era terrenal. Porque hay una razón fundamental. Es que se va a ganar un almuerzo conmigo. Bueno, tenemos al hermano, ya el hermano se adelantó. ¿Por qué en el evangelio del reino no se mandó al Señor a predicar salvación? Pues porque el Salvador todavía no había muerto, hermano. Lógico. Eso no tenía mucha buscando pues, en todos los textos bíblicos. No, simplemente el que estaba hablando no había muerto. Hasta que no murió, no mandó a predicar otro evangelio. Entonces, por ahora, este evangelio del reino solo se habla de milagros, de sanidades, de prodigios, y les dio autoridad a ellos para hacer esto. Por eso nosotros ahora tenemos una razón importantísima para predicar en este evangelio, no del reino, sino en el evangelio de ¿qué? De la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Luego llamó a 70, vamos rápidamente, 70. Vamos, Lucas 17. Lucas 10:17. San Lucas, evangelio según San Lucas, cogió a otros 70, no solo a 12, sino a 70 más. Gloria a Dios. Dice 10:17, volvieron los 70, bueno, los envió a predicar y cuando ellos regresan, dice acá, aquí ya está el regreso de ellos porque ellos regresaron. Oye hermano, cuando usted vaya y haga la obra misionera, en la evangelización, la predicación del evangelio, usted tiene que regresar con noticias. Porque las noticias nos dice cómo le fue a qué, al predicador, ¿cierto? ¿Qué se sucedió? Entonces cuando ellos fueron los 70 y regresaron, dice que regresaron ¿cómo? Con gozo. Tenían una sonrisa de oreja a oreja. Estaban felices, dichosos. ¿Por qué? Diciendo, mira lo que decía, Señor. Le decía uno, espérate tantico que yo primero hablo con el Señor. Señor, aún los demonios, cuando estábamos allá predicando tu evangelio del reino, los demonios se sujetaban en tu nombre, porque les dio el nombre de Jesús. Por eso hermano, los demonios le tienen miedo al nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué salían? Porque Jesús les dio autoridad a ellos para echarlos fuera. Si no, no hubieran podido. Aleluya, versículo 17, versículo número 18. Entonces dice, y le dijo Jesús, yo veía, cuando ustedes estaban haciendo eso, yo veía caer del cielo ¿qué? Bueno, ¿yo veía qué? O sea, escúcheme por favor, cuando Jesucristo, sus apóstoles estaban predicando el evangelio del reino y echando fuera demonios, Jesucristo miraba como cuando Satanás. Eso es una comparación. Cuando Satanás caía del cielo, ¿como qué? ¡Pum! Un rayo. Yo le pregunto a usted, el reino de Satanás, ¿de dónde a dónde tuvo su influencia? Su poder, su dominio y su reino. ¿De a dónde a dónde?
Estoy poniendo cosas claves en este evangelio y en el de la gracia. ¿De dónde a dónde tiene Satanás tuvo su poderío, su señorío, su reino, donde él era el que mandaba y nadie le podía poner al lado de él? Aleluya. ¿De dónde a dónde? Sí, en toda la tierra, pero ¿de qué? Por tiempo, hablemos de tiempo. ¿De dónde a dónde? De tiempo. O sea, Adán fue el primer y Eva fueron los primeros perjudicados porque los engañó. Y de ahí para adelante, por cuanto todos, así como en Adán pecó todos. Pero cuando nació el rey de Israel, proclamando el evangelio de su reino, y les dio autoridad a esos hombres sencillos, común y corriente, 70 y los apóstoles, y echaban fuera, y les decía, cuando ustedes hacían eso, yo miraba como cuando el diablo se mete un porrazo así, caía del cielo como un rayo. ¡Plah! O sea, en otra palabra, como que el reino se come, el reino de las tinieblas, porque el reino de Satanás se llama reino de las tinieblas. Y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, comenzaba a tener lo que parecía que iba cogiendo impulso, y cuando ellos echaban fuera a los demonios, porque nadie podía echar fuera demonios, pero cuando les dio autoridad y los echaba fuera, es como cuando ya comenzaba a caer como un rayo a la tierra. Vamos a seguir porque esto está poniendo bueno. Gloria a Dios. Versículo número 19. Entonces, mire lo que dice. He aquí, dice, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Verso 20. Dice, pero no os regocijéis, le dijo a los 70, no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso también lo podemos aplicar a nosotros los de evangelio de este rey. Hay gente que se mofa, es porque yo soy buen músico, buen baterista, buen predicador, que yo no sé qué tal es por aquí y por allá. Y la gente se mofa de eso. Es que yo oré por enfermo y se sanó, yo prediqué y se arrepintió la gente. El que se mofa de eso y se goza de eso está en el lugar equivocado. Porque aquí nada de lo que hacemos lo hacemos para nuestra gloria. Aquí todo lo que hacemos lo hacemos para aquel campeón del Calvario, que comenzó a derrotar desde su venida a Satanás y lo veía caer como un rayo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que no se regocijen tanto por eso, gloria a Dios, sino por vuestro nombre. Entonces la comisión de los 70 regresó felices porque había echado fuera a los demonios. La palabra salvación aquí tampoco se veía. Ese mensaje todavía no existía en el evangelio del reino. ¿Cómo no? ¿Por qué no había? Pues porque no había todavía la salvación. Cristo no había muerto. Gloria al Señor. Pero en el evangelio, vamos a pasar al otro. Ya terminamos con los predicadores del evangelio del reino, según la Biblia. Ahora, en el evangelio de la gracia, y me regalan estos 20 minuticos para predicarle el evangelio de la gracia, que es el que nos interesa a nosotros. En el evangelio de la gracia es diferente. Ya no es un mensaje de milagros, vengan el próximo domingo. Ya es un mensaje de salvación. Dígalo, ¿un mensaje de qué? Entonces, ¿en qué consiste el evangelio de la gracia? No es del reino, en que de la gracia. El evangelio de la gracia es que hay salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo, gratuitamente. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. O sea que en otras palabras, lo que el Señor vino a hacer en el evangelio de la gracia es a salvarnos, que eso vale más que si usted deja de... Yo he orado por los endemoniados, hermano, y han quedado libres, pero por aquí no lo hemos vuelto a ver. ¿De qué sirve eso? Eso es un favor que uno le hace a una persona de verdad, pero la verdad es que muchos de esos endemoniados nunca vuelven. Es escaso el endemoniado que reconoce el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el endemoniado no se salva porque se le sacó el espíritu. El endemoniado se salva es por oír el evangelio y creer el evangelio. Necesitas que venga y se siente ahí como se sienta usted a escuchar la predicación del evangelio de la gracia para oírlo, entenderlo, creerlo y obedecerlo. Así que aquí mucha gente que iba tras Jesús, tras los milagros, los panes, los peces. Uy, nos ahorramos, como anoche nos ahorramos la cena. Uy, nos ahorramos 5,000 y ay, Señor, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba que no lo habíamos visto? ¿Cuándo llegaste acá? Y usted sinvergüenza, no me busca usted por las señales ni los milagros que hice, sino porque comiste el pan y os saciaste. Así hay gente que solo va tras Jesús por los panes y el pescado. Algunos están aquí solo por el milagrito, que el Señor me quite tal cosa. Hermano, aquí no estamos por los milagros, aquí estamos más bien por el milagro más grande, que es la salvación del alma eternamente. Ese es el milagro más grande que Dios ha provisto para este pueblo. Gloria a Dios. Pero que también el Señor nos ha sanado, no podemos negar eso, pero eso es secundario. Aquí no vamos tras las señales antes nos siguen.
¿Quién lo vamos a dar? Promoción de milagros, de sanidades. Yo un día me puse a pensar, ¿y por qué no hacemos eso? A ver si llamamos más la atención de la gente, porque a la gente le gusta eso. Pero el Señor no nos ha mandado a hacer cosas que van contrarias a la predicación del Evangelio de la gracia. Eso lo hace el mundo trinitario. Usted mira el mundo trinitario. Aquí le calzamos la muela, aquí le quitamos el dolor no sé qué, aquí le decimos no sé qué. La gente va tras eso porque la gente lo que le gusta oír, allá van. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero el Evangelio de la gracia es diferente. Primero está que la salvación. Y para que la salvación se pudiese dar, amén, la salvación se pudiese dar en Cristo, Cristo tenía que morir, tenía que ser sepultado y resucitar. Si no, no hay salvación. Con un Cristo muerto no hay salvación. Con un Cristo sepultado no hay salvación. Pero con un Cristo resucitado sí hay salvación y vida eterna. ¿Cuántos tienen salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Tenemos salvación porque hemos creído en nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, claro, cuando eso se llevó a cabo, entonces vamos a leer ahora sí San Marcos capítulo 16, 14, porque Jesucristo fue el primer predicador y envió no solo predicó, sino envió a predicar el Evangelio. San Marcos 16, 14 dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos. Cuando dice se les apareció es porque estaba muerto, resucitó y se le apareció a los 11. Estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, los apóstoles estaban, hermano, mal. Permítame decir algo aquí que nunca lo he dicho, pero se me vino a la cabeza lo que es el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban como mal espiritualmente. Nunca, pero se me viene a la cabeza ahorita. Uno, hermano, yo andando 3 años y medio con Jesús, comiendo con Jesús, con milagros. ¿Sabe qué dijo Jesús? Le dijo a los apóstoles, yo voy a morir. No, se será quitado el pastor de las ovejas y me van a matar. Pero hermano, también volveré a resucitar. Y estaban allá entre 4 paredes. Y si lo mataron a él, de pronto vienen por nosotros. Las únicas que se atrevían a salir eran las mujeres por al sepulcro. Porque la gente cuando tiene miedo se mete en un conjunto cerrado. Bueno. Y se lo digo porque tengo experiencia. No porque a mí me pasó. Es que tengo varios amiguitos que no están tan bien y les toca meterse a los conjuntos cerrados. No quiere decir que todos los que tienen conjuntos cerrados. No, porque hay gente que les gusta estar muy cómodo y bueno, de cierta manera protegido, ¿no? Porque ahí no entra cualquiera y todo eso. Ya ustedes saben. Pero ellos estaban miedosos encerrados allá. Y se les aparece el Señor y les reprochó. ¿Sabe qué reprochar? Cocotazo para cada uno. ¿Ah? ¿Cómo usted no? ¿Por qué tanta incredulidad? Y el otro decía, y otro cabezón decía, hasta que yo no vea, no creo. Hasta que no meta mi mano allá en su costado y vea salir la sangre. Entonces sí creeré. Entonces le aparece el Señor y dice, mire, aquí estoy. Mete tu mano, no seas incrédulo. Señor mío, Dios mío. Y aparecía una abuelita ahí pidiendo misericordia. Yo no, Señor mío, Dios mío. Porque vistes, creíste, bienaventurados los que no vieron y qué. Y creyeron. Mano, creo que la fe no está en poder ver algo para creer. La fe está en que aunque no hemos visto el poder de Dios obrando por la fe en nuestros corazones. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que ese cuentico que vino un predicador aquí hace como unos 3 años y dijo que Tomás había tenido más fe que los demás apóstoles, puro cuento. Si me está escuchando, que se arrepienta. Gloria al Señor. Esas ya se las dejaron aquí. Porque a veces los predicadores vienen por ser muy espectaculares, dicen cosas que la Biblia no dice. Y eso no es verdad. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué les digo? Después de que resucitó y se les aparece, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo. Vayan por todas las naciones, por todos los pueblos. Ahí sí no es solamente solamente a los judíos, a la casa de Israel. No, vayan por todo el mundo y predique el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. No le dijo por caminos de samaritanos no vayan por todos los pueblos, ciudades, naciones. Prediquen el evangelio. ¿El evangelio? ¿A cuál evangelio? Pues ya había resucitado, ahora tenemos un evangelio que es el evangelio de ¿qué? De la gracia de Dios. Y prediquen a toda criatura. ¿Y qué sucede cuando uno va y se le acerca a un amigo y le dice, vea, te presento el evangelio de Jesucristo que murió por ti para perdonar tus pecados? No tiene que pagar nada, todo lo pagó Él, la justicia divina, lo ajustició Él para darme salvación y perdón de mis pecados. Cuando uno le predica ese evangelio a la gente, toda la gente dice, uy, o sea que esto es gratuito y por lo que Él hizo, no por lo que yo hago, no es por mis obras, no porque soy bueno, no porque de ofrenda, no porque Dios, si no es por nada de eso, es porque Él murió por usted para perdonar sus pecados. Se llama evangelio de la gracia, evangelio gratuito. Entonces cuando uno va y predica ese evangelio, hay 2 opciones para el que oye. Entonces dice acá, le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere.
y fuere bautizado, dijo el Señor, será salvo. Mas el que no creyere, diga, el que no creyere, no, eso no es para mí. Algunos están aquí diciendo, uy, qué mensaje tan bonito para mi tío que no vino hoy. Qué mensaje tan bonito para mi abuelito, que ese sí ya está para morirse. Ese sí le hubiera servido que viniera hoy a la dominical acá. Pero usted no sabe que hoy Dios está dando la oportunidad de que usted entienda el evangelio y eche mano a la vida eterna. Es el evangelio gratuito. Yo no he tenido que hacer nada, no he tenido que hacer ninguna penitencia, no he tenido que hacer nada, creer, aleluya, en Jesucristo como Señor y Salvador. Y será, más el que no creyere, esas son las consecuencias de no creer el evangelio. Dice, ¿será qué? Será condenado. Y luego sí dice, cuando uno recibe este evangelio y esta fe, luego sí viene lo siguiente, y estas señales seguirán. ¿Cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera de... ¿Sí ve la diferencia del otro evangelio? Y estas señales seguirán a los que creen, a los que siguen, ¿a quién? A los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para los que creen. Yo quisiera irme por ahí para hablar del último y gran día de la fiesta, pero es que me desvío el sermón. Gloria al Señor. Dice acá, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18 dice, tomarán en las manos serpientes por si están en el campo predicando el evangelio. Dice, y si bebieren cosas mortíferas. Hay gente que quiere envenenar a los predicadores por predicar el evangelio de la gracia. Pues dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que viene otra vez? Entonces aquí no vamos a promover milagros porque el que sana es él, y si él no quiere sanar, ay, entonces le echan la culpa a la gente. Es que usted no tuvo mucha fe, es que usted no cree. No, es que el Señor es el que sana. Si él no lo sanó, no es problema ni el mío, ni a veces ni de la persona, porque la persona va con toda esa disposición de recibir, pero es Dios. Entonces no se ponga a promover milagros, que no es cuando usted quiera, ni los milagros es para hacer aquí una feria de milagros, ni ofertas, no. Lo que sí está en oferta es la salvación para el hombre. Eso sí está, si usted lo acepta y lo recibe, se salva. Bendito sea el Señor. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sigamos rápidamente, gloria al Señor. Entonces esta comisión está en que tenemos que predicar el evangelio y se llama la gran comisión. ¿Por qué? Esa preguntita, ¿por qué se llama la gran comisión? El evangelio de la gracia. ¿Por qué se llama la gran comisión? La gran comisión, ¿por qué llama la gran comisión? Porque hubo otra comisión anteriormente que predicó Juan el Bautista, que predicó Jesucristo, que predicaron los 12 y que predicaron los 70, que era una comisión para no salvar, sino para sanar y hacer milagros. Esta es más grande porque tiene que ver con la salvación del hombre. Por eso se llama la gran comisión. Entonces la gran comisión es porque ofrece salvación. Ese es el propósito de esta comisión, ofrecer salvación eterna. Y las señales ya no van de primera, sino que las señales irían a seguir a los predicadores de esta salvación o de este evangelio de la gracia. Gloria al Señor. ¿A quién sería predicado este evangelio de la gracia, de la gran comisión? A todas las naciones. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Desde dónde empezaron los apóstoles predicando el evangelio de la gracia? ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Luego dónde? Judea. ¿Luego dónde? Samaria. Y luego hasta los colombianos. Aquí nos llegó el evangelio de la gracia. Gloria al Señor. A toda criatura y por todo el mundo. Qué evangelio tan hermoso. ¿Qué contiene este evangelio de la gracia? Aleluya. Pues ya sabemos que es la salvación. Escúcheme por favor. Miren lo que Jesucristo dijo durante su ministerio terrenal. A ver, yo le pregunto a usted, ¿a qué evangelio se estaba refiriendo? ¿Al evangelio del reino o al evangelio de la gracia? Escúcheme. Usted me va a decir ahí, porque el Hijo del Hombre, lo que está hablando Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De cuál evangelio de los dos? Respondan. Ay, Dios mío, dijimos que en el reino no hay salvación, por favor. Voy a terminar la escuela dominical y no me han entendido. Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué evangelio se refiere? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué evangelio? Cuando se habla del Calvario es de la gracia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿De qué evangelio? De la gracia, porque el evangelio de la gracia tiene que ver con la muerte, la sepultura y la resurrección. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿De qué evangelio se está refiriendo? ¿A quién levantaron allá arriba y lo crucificaron? El evangelio de la gracia tiene eso. El evangelio del reino se habla de la venida del rey. El evangelio de la gracia se habla de la muerte del rey.
Aleluya, no sé si me están comprendiendo el resumen. El evangelio del reino se trata de la venida de un rey, hacer milagros a través de sus siervos y de él mismo. Y el evangelio de la gracia se trata de la muerte, sepultura y resurrección del rey para todos aquellos que creen en él, como el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Bendito sea el Señor. Es más, voy terminando ya con esto. Aleluya. Las parábolas que están en la Biblia. ¿Cuántos? A ver, díganme una parábola. Parábolas, a ver. La red, el pescador, ¿qué más? A ver, rapidito, otra, hay muchas, hay casi 50. ¿Cómo? El hijo pródigo, otra por acá. Las 10 vírgenes, otra. El buen samaritano por aquí. Están todos compartiendo el buen samaritano por aquí. Por allá, el fariseo y el publicano que subieron. Muy bien. ¿Qué otra parábola? A ver. La oveja perdida. ¿La qué? La dracma perdida. Escúcheme por favor para ir terminando. Todas las parábolas que Jesús mencionó, las parábolas es para hablar del evangelio de la gracia. Cuando habló del hijo pródigo, se está refiriendo a un muchacho que se perdió pero que regresó arrepentido y su padre, el Padre nuestro, lo perdonó. O sea, mi hijo era perdido y es hallado, se había muerto y ha revivido. El buen samaritano, que lo cogieron los ladrones y le dieron palo hasta que lo dejaron medio muerto. Pero un buen samaritano se acercó a él. Mano, de lo que estoy hablando es de Jesucristo, aleluya. Le vendó sus heridas, curó todo, lo echó en su cabalgadura y se lo llevó para cuidar de él. ¿Cuántos se han sentido cuidados por el Señor? La oveja perdida, hay una ovejita que estaba allí en medio de la 100, pero hay ovejas muy aletosas, y se voló y se perdió por allá, pero el buen pastor fue a buscar. ¿A quién ha venido a buscarnos a nosotros? ¿Quién ha venido a buscar? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvarlo. Esa oveja perdida también tiene que hablar de la salvación. Aleluya. El buen pastor. Aleluya. La Biblia dice: el buen pastor su vida da. ¿Por qué? El asalariado no le importa. Y ahí donde dice que el diablo vino para matar, robar y hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que las tengan en abundancia. El rico insensato, la moneda perdida, los labradores malvados. Termino con los labradores malvados. Los labradores malvados, el Señor así bien importante, tenía una hacienda, aleluya, y se la arrendó a unos hombres. Y cuando llegó la hora de ir a recibir el parte del fruto por habérsela arrendado, mandó a unos siervos y cogieron esos quien se las había arrendado, cogieron y mataron, los golpearon a estos siervos y los mataron. El señor de la viña dijo: le voy a mandar unos siervos más excelentes, así como yo, de saco y corbata, de pronto lo respeten. Y lo mandaron y también lo mataron. Y luego el dueño de la viña dijo: ¿y qué haré? Todos los que le he mandado me los han matado. Ahora voy a enviar mi propio hijo para ver si de pronto él tiene respeto. Mandó su propio hijo. Aleluya. Mandó su propio hijo, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que él crea. Y cuando los labradores malvados los miraron, dijo: este es el heredero, este es el dueño de esto, matémonos y quedémonos con todo eso. Y lo crucificaron allá en la cruz del Calvario. Lo que ellos no sabían es que haciendo eso, la sangre de Jesucristo, su hijo, nos iba a limpiar a todos aquí de nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados. Aleluya. Hermano, el evangelio de la gracia es el evangelio de la victoria contra el Calvario, en el Calvario, contra las huestes espirituales de maldad. Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El que veía caer como un rayo dice: ahora será echado. Porque él tenía, ¿desde cuándo tenía el gobierno él? Desde Adán hasta Cristo. Él era el que mandaba. Satanás era el que se había empoderado de todo esto. Pero ahora dice el Señor: el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuántos han sido atraídos a Jesucristo? ¿Cuántos se han enamorado de Jesús? Aleluya. Dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aleluya. Así que Satanás fue príncipe de este mundo desde el Edén hasta el Calvario. Y desde el Calvario para acá, el príncipe ahora ha caído. Le tengo una noticia para el príncipe caído. El príncipe caído ha sido destronado. Satanás ha sido destronado. Satanás ha sido derrotado. Satanás ha sido vencido
porque hubo uno que lo enfrentó allá en la cruz del Calvario y lo venció sobre todo principado, potestad y autoridad. Y después que resucita, se le presenta a sus apóstoles y le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, predicando no el evangelio del reino, el evangelio de la gracia. Estén de pie, tengan la amabilidad en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe qué sucedió? Que después que este Rey maravilloso, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, murió, fue sepultado y resucitó, ¿sabe qué pasó? A los 40 días, después de haber resucitado, ¿qué sucedió? Ve, hermano, se fue al monte de los Olivos con sus apóstoles y allí lo vieron. Pero antes, escúcheme, antes de irse, había una pregunta que siempre giraba y giraba y giraba y giraba y giraba en la mente de los apóstoles. Y entonces, como ya se les iba a ir, última pregunta, Señor, antes que se vaya. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Yo no sé si me están comprendiendo. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué dijo el Señor? Respuesta, última respuesta antes que yo me vaya. ¿Qué le dijo el Señor? No os toca saber a vosotros los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando comenzó a subir, se cumplió el Salmo 24: ábrase, no puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y decían: ¿quién es este el Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Este es el Rey de la Gloria. Alzaos puertas vuestras cabezas, y entra el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Yo no sé si alguien quiere recibir al Rey de la Gloria, porque este fue el que venció el Calvario, el que venció la muerte, el que venció la condenación, el que venció a Satanás y a todas sus huestes espirituales. Por eso predique que usted tiene un poder que solamente lo tiene el Cristo resucitado. No se calle, que usted ha sido investido de poder de lo alto en esta hora. Levanta tus manos y adora al Rey. Alguien aquí le quiere adorar y decirle: Señor, gracias, porque ahora te espero, ahora te estoy esperando para que me vayas a llevar a tu reino. No aquí en la tierra, me llevarás. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en los cielos. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, sino que a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogiste para avergonzar a los sabios. Gracias, Señor, por haber puesto la mirada en nosotros como naciones gentiles, que no teníamos esperanzas, que no teníamos pacto, que no teníamos promesas, que no teníamos reino, pero ahora somos contigo reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. En el nombre. Si salvo soy, debo decir las manos